Edmundo González Urrutia habla desde Madrid. El líder opositor venezolano asegura desde su exilio forzado en España que luchará por la democracia en Venezuela. Organismos internacionales recuerdan que González Urrutia se vio obligado a abandonar territorio venezolano porque su vida corría peligro. Del papel de Europa en esta nueva etapa de la crisis venezolana hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: Edmundo González Urrutia se exilia en España. La ONU y la OEA repudiaron su exilio forzado. Desde Caracas, María Corina Machado llamó a seguir la lucha por la libertad en Venezuela. En medio de una fuerte resistencia, avanza en México la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador. Los críticos aseguran que la elección popular de jueces termina con 30 años de carrera judicial. También advierten de la posible influencia del narco en las candidaturas. Y Alemania introduce controles de pasaportes en todas sus fronteras terrestres. La ministra del Interior, Nancy Faeser, afirma que las medidas temporales frenarán el flujo de migrantes irregulares y protegerán al país de las amenazas terroristas. Edmundo González Urrutia, el rival de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio pasado, llegó el lunes a España, donde se le ha concedido el asilo político. En una carta publicada en la red social X, González Urrutia llamó al diálogo en su país y dijo que tomó la decisión de exiliarse pensando en Venezuela. El político de 75 años estaba en la clandestinidad desde el 30 de julio. Pasó un tiempo en la Embajada de Países Bajos, en Caracas, y luego se trasladó a la legación diplomática española. Según la líder opositora María Corina Machado, la salida del país de González Urrutia fue necesaria para preservar su libertad y su vida. Apenas aterrizado en Madrid, el equipo de prensa de González Urrutia difundía un mensaje grabado en el que el político prometía seguir con la lucha en su país. Escuchemos. Quería informarles que hoy, en horas de la mañana, llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Venezuela y una nueva historia de exilio forzado para un alto político opositor. El periodista de Deutsche Welle en Caracas, Óscar Schlenker, tiene los detalles. Óscar, ¿cómo cayó, en primer lugar, la noticia del exilio forzado de González Urrutia allá en Caracas? Bueno, por parte del oficialismo es una victoria política. Con la salida del país de González Urrutia, ya el fiscal general anunció su caso quedará cerrado judicialmente, así como los cargos de los cuales se le acusaba. Por otra parte, distintos actores de la oposición han tenido diversas reacciones, algunos a favor y otros en contra, pero con la misma convicción de que el conflicto político se profundiza, es más peligroso y requiere de mayor resistencia ante la persecución y represión del Estado. El oficialismo dice que esto fue una reacción que puede traer paz política al país. Entre los analistas existe mucha especulación sobre las negociaciones que se realizaron para lograr el salvaconducto de Edmundo González Urrutia, y eso fragmenta a la oposición. Por otra parte, se maneja la narrativa de que ahora González Urrutia podrá tener más libertad para ejercer el liderazgo de presidente electo, que en Venezuela no podía por estar bajo resguardo y amenazas. Así que también hay mucha expectativa e incertidumbre sobre lo que viene ahora para Edmundo González Urrutia desde España. Por eso que mencionas que muchos han recordado la situación en aquella época de Juan Guaidó, una presidencia reclamada desde el exilio también, del exilio forzado naturalmente. María Corina Machado sigue en territorio venezolano. Óscar, ¿cuánto cambia con estos factores que menciono a partir de ahora para la lucha opositora el exilio forzado de Edmundo González Urrutia? Jenny, como bien dices, María Corina Machado dio una rueda de prensa hoy y dijo que la salida de Edmundo González Urrutia no cambia la estrategia ni la lucha que han venido ejerciendo. También insistió que el 10 de enero González Urrutia será juramentado como presidente. Sin duda, María Corina Machado es quien ha encabezado el liderazgo estratégico de la oposición en esta lucha democrática
ella sigue en Venezuela y continúa bajo resguardo, y sobre ella ahora recaen varios obstáculos, no solo el de su seguridad frente a un oficialismo más agresivo contra opositores, pero también la frágil unidad que hay dentro de la oposición y que ella logró unificar para esta contienda electoral. Para la oposición, el apoyo internacional es crucial y empieza con el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones. Por ejemplo, mañana ese punto se llevará a votación en el Pleno del Congreso de España. Así que la oposición busca incentivar ahora esa gran diáspora de 8 millones de venezolanos que va en aumento a que se activen para ayudar a la oposición que continúa aquí en Venezuela resistiendo. Oscar Schlenker, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Caracas. Y decíamos que quien sigue en Venezuela es la lideresa opositora María Corina Machado, para quien nada cambia el exilio forzado de Edmundo González. Escuchemos lo que dijo. Algunos de ustedes hacían comentarios acerca de mi situación. Creo que todos la entienden. Evidentemente, si algo cambia la salida del mundo, desde alguna perspectiva es que puede incrementar el riesgo sobre mí. No lo sé. Pero en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras que él lo hace desde afuera en funciones que además ahora podrán hacerlo de manera directa y no por vía digital como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Ahora, ¿en qué cambia el lugar donde estamos, la naturaleza de la lucha y nuestra fuerza a su salida? En mi criterio no cambia absolutamente nada. La urgencia se mantiene. La legitimidad se mantiene. Y la agenda y la estrategia se mantienen. Cambiamos ahora de asunto. Continúa el debate en México acerca de la reforma más importante del Poder Judicial impulsada por el presidente saliente por Andrés Manuel López Obrador, cuya piedra angular es la elección de jueces y de magistrados por voto popular. La presidenta de la Corte Suprema, Norma Piña, la calificó de intento de demolición del Poder Judicial en México. Esta reforma está resultando controvertida y provocó además protestas en las calles y fuertes críticas de la oposición, que cree que vulnera la autonomía judicial y debilita la figura del amparo. Este último es el principal recurso legal que tienen los ciudadanos contra actos arbitrarios e injustos de la autoridad. Y mientras tanto, México sigue avanzando hacia esa reforma que divide profundamente al país. Y queremos también profundizar en la perspectiva y lo hacemos con uno de los investigadores de la ONG Human Rights Watch, con Tyler Matechay. Tyler, muy bienvenido. Hemos hablado aquí en Deutsche Welle con muchos expertos sobre esta reforma judicial que, entre otros puntos, busca elegir por voto popular a jueces. Decíamos, ¿crees que esta reforma termina con 30 años de carrera judicial en México? Absolutamente. Esta reforma realmente pone en riesgo muy grave la independencia judicial en México, y sí, va a poner fin a un sistema de carrera judicial que ha sido desarrollado para intentar asegurar que quienes llegan a ser jueces son las personas más capaces y que son personas que no son expuestos a influencias políticas. Por otro lado, hay que reconocer, Tyler, que el Poder Judicial mexicano, así como está concebido, tiene varios problemas. Se lo dicen diversas organizaciones y actores dentro de México que reconocen, por ejemplo, la debilidad de la asignación de magistrados de la Corte Suprema, que tiene que contar con un quórum en el Senado. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación de que se necesita una reforma en el Poder Judicial mexicano, pero quizás no esta reforma? Yo diría que absolutamente se necesita una reforma a la justicia en México, no solo al Poder Judicial, sino a toda la justicia. Y uno de los problemas más centrales son las fiscalías, porque la mayoría de las investigaciones sobre delitos en México nunca llegan ante un juez. 90% de esas investigaciones se cierran antes de llegar con un juez. Y luego, cuando sí llegan ante un juez, en los sistemas estatales de justicia, muchas veces hay un nivel importante y preocupante de influencia política sobre las decisiones de los jueces. Así que lo que México debería de estar haciendo es fortalecer la independencia de los jueces y no debilitarla. Hemos estado hablando también con muchos expertos quienes denuncian la
influencia que tiene el crimen organizado actualmente en el poder político de México, por eso que advierten la posibilidad de hacer elecciones para los jueces, para los magistrados del país. ¿Te parece a ti que esta situación se podría entonces empeorar? Absolutamente, y es uno de los elementos más preocupantes porque la propuesta establece en lo muy general esta idea de que va a haber elecciones judiciales sin poner reglas muy claras. Dice, por ejemplo, que no se permite la financiación ni pública ni privada de las elecciones, que es algo que ya vemos en el proceso electoral normal. Hay muchísima influencia de dinero, tanto de empresarios como de grupos criminales, simplemente no hay por qué creer que no sucedería lo mismo con elecciones judiciales. Y es muy preocupante que hasta el momento no se ha propuesto ningún control para asegurar que esto no suceda. Interesante, Tyler Matejay, investigador de Human Rights Watch. Muchas gracias. En Ciudad de México. Gracias a ustedes. Y tenemos ahora con nosotros a mi colega Andrés Blumenkrantz con la economía en Deutsche Welle, especial foco, lo que está pasando con Google. ¿Va al banquillo? Todo diga que va al banquillo, Jenny, no va a ser la primera vez. Estamos hablando, recordemos, de Google, la compañía que es dueña del 90% del mercado de publicidad online, una hegemonía que ha llevado a que del nombre de esta compañía surja un nuevo verbo, googlear, que es sinónimo de buscar en Internet. Una hegemonía que también le ha valido a Google un nuevo día al frente de la justicia federal en Estados Unidos. Va a ser el segundo juicio antimonopolio contra la compañía en menos de un año. En agosto pasado, un juez federal dictaminó en un caso separado que Google había mantenido ilegalmente un monopolio en la búsqueda en línea, en una gran victoria para el Departamento de Justicia en esta ofensiva regulatoria. El nuevo juicio es el último ataque contra las grandes tecnológicas por parte de los reguladores de la competencia que aplican una legislación antimonopolio de más de un siglo de antigüedad contra compañías que han transformado la manera en la que las personas hacen sus compras. Y siguiendo este asunto muy de cerca, por supuesto, está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos para empezar cuáles son los argumentos del gobierno en este caso contra Google. Pues Andrés, el caso se centra en el gestor de anuncios y el negocio que para gigante de Internet es la publicidad. Google tiene herramientas que enlazan anuncios con publicaciones y compran y venden publicidad en apenas segundos. De nuevo, el Departamento de Justicia ve abuso de posición dominante de una empresa de la que dice que ha absorbido rivales con compras anticompetitivas y controla aspectos clave y determinantes de la cadena de la publicidad. El gobierno dice que esto ha tenido como consecuencia la subida de los precios de los anuncios y cree que este del negocio de Google es uno de los más importantes de la empresa, debe ser dividido. Google dice que compite con otras empresas que no son mucho más pequeñas que Google, Meta, con TikTok, con Amazon y con las aplicaciones que tienen su propia dinámica publicitaria. El juicio, va a durar varias semanas. Está previsto que vengan a testificar a este tribunal de Virginia empresas editoriales tan grandes como New York Times y otros testigos como Meta que prestarán declaración. Ana, este es un caso más contra Google en esta ofensiva que ha entablado el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la compañía. ¿Qué consecuencias pueden tener las decisiones que salgan de los tribunales para Google? Sí, este es solamente uno de los juicios. En diciembre ya quedó decidido por un jurado que la empresa había optado por prácticas anticompetitivas, limitando la competitividad de su tienda de aplicaciones. Y ya este año, en agosto, un juez sentenció que Google tenía el monopolio sobre la búsqueda de en Internet y que era ilegal. El Departamento de Justicia argumentó entonces que Google estaba pagando a empresas como Apple y como Samsung para mantener su buscador como el buscador de defecto en todos sus aparatos, en todos sus hardware. En apenas un año está previsto que se llegue a un acuerdo sobre cómo remediar esta ilegalidad que puede cambiar la forma en la que opera Google y en la que usamos los consumidores esta página web, los servicios de esta empresa. Y como el Departamento de Justicia está pidiendo la división también de este negocio, igual que está pidiendo la de publicidad. Es un cambio que es sustancial en un momento de desarrollo y comercialización de inteligencia artificial. Y
no solo para Google, sino para otras empresas que tienen la lupa también del Departamento de Justicia encima. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en China para una visita de 3 días que va a tener como plato fuerte la disputa aduanera entre China y la Unión Europea. Pekín y Bruselas están empantanados en una disputa comercial después de que el bloque comunitario anunciara aranceles preliminares para los vehículos eléctricos fabricados en China. Bruselas argumenta que las subvenciones estatales de Pekín a sus fabricantes de automóviles suponen competencia desleal para los fabricantes de automóviles europeos. En represalia con esta medida, China inició investigaciones argumentando subvenciones por parte de Europa a las importaciones de brandy, productos lácteos y productos porcinos provenientes, por supuesto, de la Unión Europea. España, precisamente, es el mayor exportador europeo de carne de cerdo. Una nueva aplicación le está dando la vuelta a las tortillas, uno de los negocios más tradicionales de México. Las tortillerías han entrado al mundo digital. Desde ahora este alimento básico de la dieta mexicana y milenario va a poder pagarse con el teléfono móvil. Las puertas de los bancos no estaban del todo abiertas para el gremio de tortilleros, una industria con casi 135.000 empresas en todo el país y con un mercado que se mueve prácticamente en efectivo. El salto al mundo financiero no ha sido fácil. La aplicación fue una iniciativa del Consejo Nacional de la Tortilla y desarrollada por la compañía Finsus. Ahora, lo decisivo es incrementar su uso. Es una ventaja, sí, pero lamentablemente aquí en la zona mucha gente a lo mejor le tiene mucho miedo a las tarjetas de crédito o a las transferencias, o a lo mejor ni manejan cuentas. Lo que queremos es que la gente se concientice de empezar a tratar de usar menos efectivo. El gran obstáculo es que la mayoría de los negocios es informal. Según las autoridades, de las 18.000 tortillerías de Ciudad de México, solo un 10% está registrado, en parte porque los comerciantes son reacios a trámites bancarios. La banca no cree en la industria. Cuando yo busco proponerle esta situación, el 90% me mandó al diablo, ¿no? Y no pasó nada. Esta app es para muchos su primer vínculo con los circuitos financieros en un país donde solo el 49% de sus 129 millones de habitantes tiene cuenta bancaria. Además cuenta con otro atractivo para los escépticos. Permite hacer los cobros del precio del kilo de tortillas a 22 pesos mexicanos, equivalente a $1, y también recargas telefónicas o pagar servicios públicos. Bueno, me sirve súper bien, porque a través de esa aplicación pago la luz, le hago transferencia a mi patrón. Aparte de eso, yo me encargo de freír los totopos. Y tengo 4 niños y luego no me da chance de ir al banco a depositar, y a través de esa aplicación lo hago. Y súper bien, ¿eh? La tortilla dinamizará el creciente mundo de emprendimientos que usan la tecnología para los servicios financieros en México, el segundo con mayor número después de Brasil. Y las expectativas son altas en un mercado de 123 millones de consumidores que buscan en su barrio su tortilla de cada día. Y tenemos más información ahora en Deutsche Welle con Jenny Pérez. Cosas que están pasando aquí en Alemania, Andrés, y que seguimos con mucho interés, por supuesto, en medio de toda esta enorme presión política y social. El gobierno de este país ha decidido ampliar los controles en todas sus fronteras terrestres a partir del próximo lunes 16 de septiembre. El objetivo de la medida es frenar la migración irregular hacia Alemania. Inicialmente estará en vigor durante 6 meses y la ministra del Interior alemana responsable, Nancy Faeser, aseguraba que estas medidas temporales van a frenar el flujo de migrantes irregulares hacia Alemania y también van a proteger al país de las amenazas terroristas. Alemania quiere establecer más controles en todas sus fronteras a partir de la próxima semana, como en este paso fronterizo con Austria. La ministra del Interior anunció en Berlín nuevas medidas que en principio serán aplicadas durante 6 meses. Hasta que el nuevo sistema europeo de petición de asilo permita proteger mejor las fronteras exteriores de la Unión Europea, nos vemos obligados a reforzar los controles en nuestras fronteras nacionales. Estos controles permiten denegar la entrada a Alemania con mayor eficiencia. Así se ha evitado la entrada de 30.000 personas desde el pasado octubre. Por eso ampliaremos los controles temporales a todas las fronteras terrestres alemanas.
Berlín estableció controles temporales en algunas fronteras alemanas el pasado octubre. Ahora el ejecutivo de Olaf Scholz pretende ampliarlos después de que varios atentados de corte islamista fuesen cometidos en las últimas semanas. A principios de este mes, la formación ultraderechista Alternativa para Alemania obtuvo un éxito histórico en las elecciones regionales de Turingia y Sajonia con su campaña anti-inmigración. A solo unos días de los comicios regionales de Brandeburgo, los partidos que conforman la coalición de gobierno alemana pretenden dar ahora una clara señal. Todavía está por ver si los nuevos controles cumplen la legislación europea. Es la respuesta del gobierno alemán bajo una enorme presión por el tema migratorio. Y Ana Plasencia, en nuestro estudio parlamentario, nos tiene la perspectiva. Ana, ¿servirá este anuncio, la ampliación de los controles transfronterizos, para aplacar las críticas contra la ministra Faeser y el actual gobierno alemán también en clave electoral? Creo que eso, Jenny, lo vamos a saber con algo más de tiempo. Sí sabemos que esas críticas de la oposición y la actual política migratoria monopolizan y cómo el debate público actualmente aquí en Alemania, en especial tras el atentado yihadista de la ciudad de Solingen hace 2 semanas y que dejó 3 muertos y múltiples heridos. Y también está claro que el gobierno alemán hace frente a las críticas anunciando medidas. Poco después de ese atentado de Solingen, el gobierno de socialdemócratas, verdes y liberales acordaba un paquete de medidas como la prohibición de portar cuchillos en eventos públicos. Además, otorgaron más competencias a los Estados federados alemanes para que también ellos puedan implementar esas prohibiciones en zonas con una elevada criminalidad, por ejemplo, o en trenes, autobuses. El gobierno de Olaf Scholz mueve, como vemos, ficha también por el fuerte incremento de la extrema derecha en las últimas regionales en Sajonia y Turingia, unos resultados que se espera se repitan en las elecciones de Brandeburgo en menos de 2 semanas. La oposición conservadora lleva semanas criticando, ya lo comentamos, al gobierno y endureciendo su mensaje para presionar al canciller Scholz, ya lo dices tú, a que decida aumentar las expulsiones y la prohibición de entrada en la frontera. Bueno, pues Scholz asegura que ya se realizan esas expulsiones y rechazos. Fueron unos 30.000 desde octubre de 2023 y Scholz no descarta incrementar el número de expulsiones. A esto se suma que ya hay controles temporales en las fronteras sur y este de Alemania y ahora, según la ministra del Interior que veíamos en las imágenes, se amplían esos controles a todas las fronteras alemanas, es decir, también a las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, y eso durante los próximos 6 meses. Lo que quieren es limitar la inmigración irregular y proteger la seguridad interior frente a la amenaza terrorista. Ana Plasencia, muchas gracias. A ti. Y nos detenemos ahora un momento en Turquía porque en medio de la indignación nacional, las autoridades turcas prometen dar caza a los asesinos de una niña de 8 años cuyos restos fueron descubiertos en un río en la provincia de Diyarbakir, en el sureste del país. La desaparición de la niña desencadenó toda una búsqueda a nivel nacional. Miles de personas protestaron por el asesinato de Narin Guran, de 8 años, encontrada tras 19 días de búsqueda en toda Turquía. Su cadáver fue recuperado en las aguas de un río en la provincia de Diyarbakir, en el sureste del país, a solo 1 kilómetro de distancia de donde vivía con su familia. El presidente Recep Tayyip Erdogan aseguró que el peso de la justicia caerá sobre los culpables. Quiero que sepan que seguiré personalmente el proceso judicial para garantizar que quienes nos arrebataron a nuestra frágil niña reciban el castigo más severo que merecen. El funeral de Narin ya se celebró y su asesinato está siendo investigado. La Fiscalía ordenó detener a más de 20 personas, incluidos sus padres y su hermano. Además, un tío suyo está acusado de presunto asesinato. La trágica muerte de Narin vuelve a sacar a la luz el problema de la violencia doméstica en Turquía. También soy madre de 2 hijos. Quiero que encuentren al asesino de Narin. En este país no podemos proteger a nuestros hijos, no hay seguridad y muchas mujeres y niñas desaparecen o las matan. Nos quisieron silenciar, pero estamos aquí para alzar nuestra voz y que no mueran más inocentes como Narin. Solo el año pasado, más de 400 mujeres y niñas fueron asesinadas en Turquía. El caso de Narin tuvo en vilo a todo el país en las últimas semanas. Ahora la población pide más medidas contra la violencia doméstica.
El hambre es un flagelo que afecta a muchos países del mundo, también en América Latina, pero esta vez queremos dar una mirada a la situación de El Salvador. Según un nuevo informe de las Naciones Unidas, en 2023, 1 de cada 4 hogares estaba con pobreza multidimensional. Es un tipo de pobreza que golpea especialmente a la población infantil, a la población menor de 5 años. Un déficit nutricional que se traduce no solo en peso y en estatura, sino también en más enfermedades como la anemia y menor desarrollo cognitivo. Juguetes en un ambiente precario. La condición de pobreza multidimensional se repite en 1 de cada 4 hogares de El Salvador, según Naciones Unidas. No comemos. Desde que estamos acompañando comemos carne de res. No alcanza ahora. Sí. Como todo está bien caro. El Centro para la Defensa del Consumidor dice que más del 70% de la población del país centroamericano recibe menos de $500 al mes, mientras el costo de la vida supera los 900. La vigencia de la ley Crecer Juntos dicta que la infancia tiene derecho a comer suficiente para su óptimo desarrollo. Pero el Programa Mundial de Alimentos encontró 25% de prevalencia de anemia en la niñez salvadoreña menor de 5 años. Organizaciones no gubernamentales señalan la falta de un marco legal fuerte que impulse políticas efectivas para apoyar a las familias más vulnerables. Hablar de estado nutricional en un país desigual, con estas desigualdades que hay, es un poco complejo, digamos. Por años hay propuestas de ley engavetadas. Hay una propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que ahí sigue. La oposición legislativa confirma las denuncias de la ONG. Entonces, no solo es que esté engavetada, que no se pone en agenda, es que un tema tan importante como este, por una política de exclusión el pensamiento diferente de diferentes sectores o de propuestas que vienen de sectores que no son el oficialista, se han dejado por fuera. Los altos costos de alimentos infantiles como la leche, que puede llegar a superar los $30, siguen siendo un reto para la mayoría de las familias salvadoreñas. La situación de las comunidades, advierten las ONG, no ha mejorado pese a la llegada de más visitantes a las zonas turísticas gracias a la caída de la criminalidad y con el incentivo de poder usar Bitcoin. También buscamos la postura del oficialista partido Nuevas Ideas. Sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta. Y con este reporte de El Salvador nos despedimos, agradeciéndoles por supuesto su sintonía, su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.